¿Qué está pasando con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país, que hoy ha reconocido la ministra de Salud, Pilar Macetti, que hemos entrado a una segunda ola? ¿Ha ido más allá? ¿Podrían haber nuevas restricciones? Ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes, estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente, estamos en una segunda ola. Entonces estamos en incertidumbre. Muy bien, vamos a abordar este asunto, lo que acaba de decir hoy la ministra de Salud, con el doctor Percy Maita Tristán. Él es director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la ministra Macetti acaba de reconocer que estamos en una segunda ola, a la par, bueno, la nueva variante. ¿Cómo se debería actuar, teniendo en cuenta que las vacunas deberían de llegar, en principio, una parte, en enero deberían, digo, pero estamos lejos todavía de una vacunación general? ¿Cómo debemos actuar de aquí en más? A ver, lo primero y lo que es bueno es que sabemos que van a llegar vacunas, pero estas nos van a ayudar a prevenir una tercera ola, no nos van a servir mucho para esta segunda ola. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos una confluencia de situación. No se esperaba una segunda ola tan pronto, pero la salida, reuniones, compras, más lo que ha pasado en fin de año, que no ha sido solamente en Perú, sino en varios países de Latinoamérica, sumado a esta presencia de nuevas variantes que tienen una mayor cantidad de transmisión, han condicionado este crecimiento inusitado de casos y ya denominado oficialmente una segunda ola. Tenemos que tener en cuenta que las olas o estos crecimientos tienen su historia en cada región. Cada ciudad, cada región tiene una propia historia, pero lo que tenemos claro es que necesitamos cortar esa transmisión. Y la transmisión del COVID, y lo sabemos, es de persona a persona. Entonces, lo que debería haber ahora es una reevaluación de las medidas que tenemos actualmente y cuáles restricciones se deben imponer para evitar tener un mayor crecimiento de casos, una mayor saturación del sistema de salud y con ello mayor cantidad de muertes. Por tanto, lo que esperamos es que haya una reevaluación de las fases de reactivación económica. No esperamos una cuarentena total, completa, como la que tuvimos en marzo, pero sí es necesario tomar medidas porque de otra forma el virus se va a estar transmitiendo en forma masiva. Ahora, ¿no considera, doctor, que también tenemos que evaluar el rol de las autoridades municipales, provinciales, regionales? Imágenes que nos llegaban ayer de Huánuco, un matrimonio. Bueno, la policía haciendo su trabajo, ¿no? Luego, Punta Hermosa, restaurantes que fachada, porque en realidad eran discotecas. Miraflores ayer, bares en la noche, la gente tomando. Fines de semana, de pronto, las aglomeraciones en algunos espacios de entretenimiento que hay en la capital, por lo menos. Es decir, las disposiciones están, el problema es que no las estamos cumpliendo y tampoco nos están obligando, digamos, como no debería ser así, ¿no? Cada uno debería de ser responsable y cumplir las normas, pero no está pasando. ¿No considera que deberíamos ir por ese lado también? Es que es un trabajo de todos. Por un lado, las disposiciones globales de qué podemos hacer. Por otro, como bien has mencionado, gobiernos locales y regionales que tienen que trabajar en ello, pero también es un tema de la población y de cada uno de nosotros. Tenemos que, como familias, revisarnos y si podemos evitar en estas semanas reuniones presenciales, el contacto, aquellas reuniones donde implican comida o bebida con personas que no son parte del núcleo familiar, hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque hay una mayor transmisión del virus y podemos contagiarnos y sobre todo contagiar a aquellas personas que son más vulnerables. Estamos viendo por reportes en diferentes lugares que la cantidad de camas disponibles en UCI, camas con oxígeno, está limitada en Lima y en varias regiones del Perú. Por tanto, no es un momento bueno ahora para infectarse porque no hay disponibilidad suficiente de camas para poder atenderlos. Entonces, aquí, insisto, es un trabajo del gobierno,
es un trabajo a nivel regional y local, pero también de cada familia, de cómo queremos cuidarnos. Doctor, si hacemos un paralelo entre primera y segunda ola, ¿qué tan peligrosa es esta? Le pregunto porque, si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error, recién se están armando 300 camas UCI, cuando de pronto no debimos bajar la guardia, no debimos confiarnos, y cuando digo no debimos, no solamente me refiero a nosotros, los ciudadanos, sino también las autoridades. Por ese lado, hay, digamos, la demanda está sobrepasando la oferta. Pero por otro lado vemos, por ejemplo, que hoy no se registra en mayor medida el tema de la necesidad del oxígeno, ¿no? Todavía hay más oferta que demanda. ¿Cómo viene la segunda ola? Y según las estadísticas también no hemos llegado al pico de contagios como pasó la primera vez, ¿no? Pero ¿cómo viene? ¿Qué tan peligrosa es? A ver, lo primero es que el panorama es un poco distinto a la primera ola con la presencia de estas nuevas variantes que transmiten mucho más rápido que la que conocimos en primera ola. Entonces, el riesgo de una explosión de cantidad de casos es mayor que lo que nos pasó en la primera ola. En teoría hemos aprendido, pero hay lecciones que todavía nos faltan. Por ejemplo, como bien mencionas, no hemos implementado suficiente cantidad de camas con oxígeno. Si bien ya hemos comunicado que es importante que en casa tengamos un pulsoxímetro o por edificio o por comunidad para poder monitorear a las personas que son positivas o tienen síntomas, y aquellas que bajen sus niveles de saturación puedan ir a un centro de salud, todavía se sigue diciendo de que hay medicamentos, sustancias que previenen. Y esto es un problema porque las personas toman sustancias que no hay evidencia de que prevengan y con eso se sienten protegidos. Y eso es un error. Tenemos que ser enfáticos en que a la fecha no tenemos ninguna sustancia o medicamento que evite que alguien se infecte. Lo único que tenemos conocido es la vacuna y esto todavía nos va a faltar hasta que se implemente la vacunación en todo el país. Entonces, es importante saber eso, porque estos mensajes están llegando lo suficientemente claros. Doctor, justo la penúltima pregunta iba por el lado de la vacunación. Ya la ministra ha dicho no creer que el ámbito privado pueda obtener la vacuna tan rápido y ayudar en este propósito este año. Los tiempos que ha dado el presidente Sagasti, ¿se podrían cumplir? Vale decir, de que aquí a fin de año todos estaremos vacunados, o lo ve difícil. Esperamos que sea así. Sinceramente, todos queremos que a fin de año todos los peruanos estemos vacunados. Perú es un país que para el tipo de vacuna que se está comprando tiene mucha experiencia en vacunación. Somos de los que tenemos mejores niveles de vacunación y diversidad de vacunas. Por tanto, para el tipo de vacunas que tenemos, creo que sí el sistema tiene la experiencia de poder hacerlo y ojalá que sea así. Bueno, sí, ojalá que sea así, sin duda, y que se haga lo más rápido posible, ¿no? La empresa privada, aunque algunos están en contra porque dicen el Estado tiene que asegurar, el Estado va a asegurar. Ahora, si el privado quiere hacer negocio y hay quienes puedan pagar, ya ese tema es bien polémico, ¿no? Y es debatible, pero lo cierto es que si llega la vacuna antes, a la par, público y privado, podemos avanzar más rápido, que es lo que necesitamos. Doctor, la última consulta entonces, si estuviera en su decisión, ¿cómo serían las nuevas medidas o qué medidas se deberían de dictar? Confinamiento general, usted ha dicho no, pero sí focalizado. Sí. ¿Cerrar algunas actividades? También me pareció escucharle. Exactamente, o sea, un confinamiento general como conocimos en marzo es imposible de poder presentarlo ahorita porque todavía no estamos en un escenario más catastrófico. Además, porque ya conocemos que un cierre completo de la economía, primero que no se llega completamente porque hay un porcentaje importante de la población que tiene que trabajar en el día a día y es imposible que mantengan este tiempo confinados si es que no hay una estrategia de... ¿Cómo sería entonces? ¿Sería por distritos? ¿Sería por ciudades? ¿Serían por actividades? Primero, ¿subir el toque de queda más temprano? ¿Cerrar los fines de semana? Primero es que las decisiones tienen que ser por regiones o ciudades. No se puede implementar en todo el país porque no todo el país está en segunda ola. Eso es lo primero. Lo segundo es revisar las restricciones que hemos tenido, cuáles funcionaron y cuáles no.
pero sí tiene que haber una restricción de aquellos eventos que producen aglomeración. Compras, Eso por es ejemplo. absolutamente necesario. Compras, por ejemplo, ¿no? Todo lo que implica que la gente se reúna en mayor cantidad, es decir, probablemente pasar de una fase 4 de reactivación económica a una fase 3, por lo menos. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Queda pendiente la conversación porque hay muchos puntos más por evaluar. Ha sido el doctor Percy Maita Tristán, que es el director de investigación de la Universidad Científica del Sur, a propósito de la situación actual de la pandemia. Vamos a hacer una pausa al